Amados hermanos en Cristo, hoy comenzaremos una nueva serie de mensajes titulada Las Bienaventuranzas. Las enseñanzas de las bienaventuranzas son esenciales para que alcance la santidad y llegue a la mejor morada en el reino de los cielos. Estos principios o preceptos lo guiarán en su proceso de transformación a fin de reflejar al Señor en su estilo de vida. Por eso, los animo para que graben estos mensajes en su corazón y mente. Así podrán gozar de las bendiciones que Dios desea darles, tanto en el cielo como en la tierra. Hermanos, es probable que no haya alguien a quien no le agrade ser bendecido, pero veamos primero, ¿qué significa realmente bendición? Muchos consideran que las bendiciones se refieren únicamente a poseer riquezas, buena salud, honor, poder y paz en la familia. Por supuesto, la riqueza material y la salud son importantes en la vida y si además tiene paz en la familia, será feliz en todo lo que haga. Sin embargo, pocos son los que en verdad disfrutan de todas esas bendiciones, y menos aún los que pueden poseerlas para siempre. No obstante, por encima de todo, la bendición más grande es la vida eterna, que este mundo jamás se la podrá conceder. Pregunto, ¿de qué le serviría una vida plena de riquezas, gloria y placer si al final termina en el infierno? La verdadera bendición es la salvación y la vida eterna en el cielo. Incluso aquí, en esta tierra, Dios bendice a sus hijos que viven de acuerdo con su voluntad. Esta es, repito, la verdadera bendición. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para dar a todos esta clase de verdaderas y eternas bendiciones. A lo largo de su ministerio público, Jesús proclamó repetidamente este mensaje, y no lo compartió solo una vez, sino que lo predicó una y otra vez en muchos lugares. Veamos entonces cuáles son las bienaventuranzas de las que Jesús habló y examinemos cada una en detalle. La primera bienaventuranza se refiere a los que son pobres en espíritu, y cito la Escritura: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Se refiere a los que tienen un corazón bueno, libre de maldad y que están dispuestos a despojarse de todo sentimiento egoísta. Ser pobre en espíritu está directamente relacionado con la salvación. Jesús dijo en el capítulo 10 de Marcos: Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu anhelarán lo espiritual y la gracia de Dios para llenar sus corazones y satisfacer la sed de su espíritu. Serán más receptivos al Evangelio y obedientes a la palabra de Dios, lo cual facilitará su salvación. Por el contrario, aquellos cuyos corazones están llenos de los deseos mundanos, es decir, los ricos en orgullo, son lo opuesto. Apegados a las riquezas, al poder y al honor mundanos, se resisten a aceptar el Evangelio. Por ejemplo, los que tienen un negocio exitoso y una familia en paz. Esto es, no pasan por necesidades, no prestarán atención, incluso cuando alguien les comparte el Evangelio. Hay muchos cuyos corazones son ricos y se niegan a aceptar al Señor y a Dios. Como aman sus hábitos y patrones de conducta mundanos, saben que asistir a la iglesia implica renunciar a todo eso. Incluso los no creyentes saben que aquellos que asisten a la iglesia y son verdaderamente cristianos han dejado sus malos hábitos y costumbres. Esto es, han dejado vicios como fumar, beber licor, etc. Ya no se dejan seducir por los placeres mundanos. Y como son conscientes de eso, no les agrada que los evangelicen. No quieren ir a la iglesia. Y cuando se les comparte las evidencias indubitables del poder del Dios vivo, no las aceptan. Otros piensan que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo porque viven una vida enfocada únicamente en sus cálculos matemáticos de ganancias monetarias. No tienen espacio para Dios en su agenda diaria. Claro, es bueno y necesario trabajar y estudiar. El problema es que estas personas viven únicamente buscando el bienestar temporal en este mundo, por lo que no tienen lugar en su corazón para el Señor.
Así como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, es difícil que esa clase de personas, ricas en orgullo, entren al cielo. Ahora, esto no significa que deberíamos dejar de evangelizar a nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo o de estudio solo porque están muy ocupados. Incluso ellos podrían experimentar un momento de quebrantamiento, un punto de inflexión, un de repente, donde sentirán la finitud y lo fugaz de la naturaleza de la vida al enfrentar un fracaso en los negocios, una discordia familiar, una separación o divorcio o alguna enfermedad terminal. En ese momento, buscarán con desesperación algo a lo cual aferrarse y creer. Entonces, aunque anteriormente se hayan negado a escuchar el Evangelio, en esas circunstancias podrán abrir su corazón y prestar atención, al menos una vez, a la palabra de Dios. Incluso aquellos que tienen una conciencia endurecida lo aceptarán con humildad. A medida que se vuelven pobres en espíritu, recibirán la bendición de entrar al cielo. Es en ese preciso momento que podrá compartirles con sabiduría el Evangelio de salvación. Una vez que lo haga, como cita la Escritura, el reino de los cielos será de ellos. Por eso, los animo a evangelizar, tal como dice el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Ahora bien, en el capítulo 16 de Lucas, Jesús narra una parábola en la que expone la inmensa bendición que representa ser pobre en espíritu. Es la historia del hombre rico y del mendigo Lázaro. Este pasaje relata la historia de un hombre rico que vivía en el lujo y la opulencia. Vestía con ropas muy finas, hacía fiestas todos los días y se servía de los manjares más caros. Era rico, pero en orgullo, no vivía conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, Lázaro, a pesar de ser pobre y mendigar a la puerta del rico, y que incluso los perros le lamían sus llagas, creyó en Dios, esto es, era pobre en espíritu. Después de morir, Lázaro fue salvo y disfrutó de una felicidad y una riqueza completamente distintas a las que ofrece este mundo. El destino eterno de ambos se revirtió completamente después de su muerte. Lázaro gozó de paz y descanso verdaderos en el seno de Abraham, mientras que el hombre rico que había vivido en el lujo cayó al Seol o Hades inferior, para enfrentar el tormento eterno. Sufriendo entre llamas de fuego, el hombre rico anhelaba desesperadamente una gota de agua, pero eso es imposible en el infierno. Todos los que terminan allí sufren por igual en el fuego que nunca se extingue y viven en permanente tormento sin esperanza alguna. Por el contrario, no importa las adversidades que enfrente en este mundo, los que son pobres en espíritu y creen en el Señor heredarán la bendición eterna del cielo. Hermanos, una pregunta. ¿Están seguros de haber recibido esta primera bendición? Incluso si hay pecados que aún no ha abandonado por completo, si es pobre en espíritu, habrá aceptado el Evangelio y heredará el reino de los cielos. Pero esto no es suficiente. El gran apóstol Pablo, quien no solo fue salvo, sino que fue un siervo de Dios, que mostró el asombroso poder de Dios, declaró lo siguiente en la carta a los Filipenses. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esto resalta una fe proactiva que continúa creciendo hasta la perfecta y completa salvación. Aunque alguien haya recibido el Espíritu Santo, si deja de orar o de vivir en la verdad, no podrá asegurar que es salvo. Algunos comienzan con un espíritu humilde, creyendo en Dios y sirviendo fielmente al Señor, pero luego de un tiempo se vuelven arrogantes y orgullosos y ceden a los deseos mundanos. Como dice Gálatas, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar ahora por la carne? Es decir, si alguien comienza en el Espíritu, pero termina en la carne, puede perder la gracia de la salvación y del reino de los cielos. Los nombres en el libro de la vida se pueden borrar. Y en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo también añade, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esto significa que diariamente debe desechar la maldad
que hay en su ser, purificar su corazón y llegar a ser verdaderamente pobre en espíritu. Ahora se preguntará, ¿cómo aferrarse a esta verdadera bendición? A continuación, les compartiré la forma de cómo volverse pobre en espíritu. Primero, deberá renunciar a la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Primera de Juan en su capítulo 2 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mientras aún tenga el deseo insaciable por el placer físico, la codicia por poseer todo lo que ve y la arrogancia por mostrar sus logros y posesiones, estará amando al mundo y su corazón se volverá rico en orgullo, lo cual lo alejará de la bendición de hacer suyo el reino de los cielos. Veamos brevemente cada uno de estos aspectos. Primero, la lujuria de la carne. Los malos deseos de la carne se refiere a esa tendencia que lo lleva a pecar. Es decir, son los deseos que revelan su naturaleza pecaminosa en hechos o acciones. Son los deseos de pecar, cuando en su corazón hay atributos pecaminosos como la pereza, lascivia, libertinaje, odio, envidia, celos, juzgar y condenar a otros, y está en un entorno o circunstancias favorables que estimulan o desencadenan esas características tóxicas, entonces las propiedades de maldad se manifestarán en pensamientos y luego en hechos. Esta es la lujuria de la carne. En la misma medida en la que acciona cometiendo esas obras de la carne, más se arraigará en su corazón la lujuria o la pasión por el placer físico. Por ejemplo, en el grado en que pierde repetidamente la paciencia con alguien que le causa problemas, ese atributo de cólera se acumulará en su interior y, sin darse cuenta, se volverá irascible. Siempre que surja una situación difícil o incómoda, reaccionará con ira, y al repetir esa obra de la carne, ese accionar o reacción se enraizará más en su corazón como un deseo de la carne. Las cosas de la carne son pecados que comete en su mente y con sus pensamientos. La carne es un término genérico que hace referencia a la naturaleza o al estado pecaminoso del ser humano. Las obras de la carne es la forma en la que se manifiesta en hechos esa naturaleza pecaminosa. La lujuria o los deseos de la carne es lo que lo lleva a pecar de obra. Muchos afirman que el poder del hábito es aterrador. Si hace algo una o dos veces, aún tendrá el control sobre sí mismo. Es decir, le será fácil negarse a hacerlo. Pero cuidado, si esa acción se repite y su mente lo asimila y lo normaliza, cruzará una línea invisible. El pecado o esa inclinación pecaminosa ya no estará solo en su mente, se habrá grabado en su ser, se habrá cimentado en su corazón y en su forma de vivir. En ese punto, el hábito ya no es algo que usted hace, sino algo que usted es. Por eso, deberá cortar con esa maldad de raíz antes de que se apodere de su ser. Si comete reiteradamente una obra de la carne, ese patrón se enraizará en su cuerpo. Y cada vez que ceda a esa tentación, no solo estará pecando, sino que estará plantando una semilla más profunda de maldad en su corazón. Eventualmente, esa raíz de maldad ya no necesitará ser forzada para manifestarse en hechos. Lo hará en forma automática, como un hábito, una reacción, una forma natural de actuar. Y en esencia, el deseo inicial que lo incentiva para cometer esa obra de la carne será la lujuria o la concupiscencia de la carne. Lo estoy explicando en detalle de esta manera para que sepa cómo extirpar esas raíces de maldad por completo y se decida a hacerlo. Todo cristiano sabe que no debe pecar, y estoy segura de que ninguno deseará hacerlo. Sin embargo, aunque decida, por ejemplo, no molestarse ni enojarse, y se determine a despojarse de toda raíz de odio o de deseo sexual, lo más probable es que fracase en el intento. Por eso, les estoy explicando cada aspecto uno por uno en detalle, especificando lo que es la naturaleza pecaminosa y los deseos de la carne que lo llevan a pecar. Ahora bien, no debe pensar que desechar esa naturaleza pecaminosa es muy complicado y darse por vencido. Si lo hace, no podrá despojarse de esa lujuria o esos deseos de la carne.
Veamos ahora qué debe hacer para extirpar esa lujuria de la carne. Primero, deberá cortar con sus hábitos del pasado y dejar de cometer las obras de la carne que se manifiestan en hechos. A través de la oración ferviente, deberá despojarse de esos deseos de la carne que se han asentado en su corazón y desecharlos uno a uno. Al final, habrá cultivado su corazón y será pobre en espíritu. Tal vez se pregunte si es así de fácil desechar las obras de la carne. Es posible si en verdad se decide. Para eso, deberá reconocer lo vano, inútil y perjudicial que es la ira y el daño que puede causar en su familia. Comprender cómo la promiscuidad y el libertinaje sexual contamina su cuerpo y lo vergonzoso que es ante Dios, ante el Señor, y desecharlo por completo de su mente y corazón. Deberá decidirse. Y por cierto, además, tiene que orar. Despojarse de las obras de la carne requiere de oración. Por medio de la oración podrá desechar los pecados de obra, es decir, los que se manifiestan en hechos. Así que, primero tiene que orar. Comience primero con las obras de la carne que podrá desechar más rápidamente. Después de haberlo hecho, se enfocará en las cosas de la carne que permanecen en su interior. Como la carne es lo que lo lleva a pecar de pensamiento en su mente, deberá orar con total entrega para desechar la naturaleza pecaminosa de su corazón. Deberá pedirle ayuda a Dios para despojarse de esa pasión por el placer carnal que continuamente lo incita al mal. Pídale a Dios que lo ayude a eliminarla. También confiese que tiene pensamientos de odio y que lo ayude a cambiar el odio por amor. A medida que se esfuerce por la oración y por la palabra, podrá desechar esos deseos de la carne. Muchos afirman que es casi imposible extirpar la maldad del corazón. Eso es cierto si lo intenta en sus propias fuerzas. Sin embargo, por la gracia y el poder de Dios, nada es imposible. Por eso, no permita que la concupiscencia de la carne permanezca en su corazón. Deje de aferrarse a ese deseo malsano. Y lo más importante, manténgase siempre escudriñando su interior, buscando todo aquello de lo que deba arrepentirse. No espere, humíllese y vuelva a Dios. Los insto a desechar toda lujuria de la carne e incluso ir más allá de la mera acción. Despójense de la propia naturaleza pecaminosa que alimenta ese deseo. Al final, habrá cultivado un corazón limpio, diáfano y sin mancha, lleno por completo del Señor. En segundo lugar, debe desechar los deseos de los ojos. No solo se trata de lo que ve o escucha, sino de consentir que esas sensaciones agiten su corazón. En resumen, es la tendencia de la naturaleza pecaminosa que pone un deseo insaciable por hacer lo que va en contra de Dios. Hoy, toda la información nos llega a través de nuestros celulares. Sin embargo, no toda es buena. Miren tan solo las redes sociales. La mayoría alardea de sus viajes al extranjero, de lo mucho que gastan en compras de artículos de lujo, de sus logros personales y de su apariencia física. Al ver esto, lo más probable es que muchos sientan envidia, celos, al verlos presumir de sus riquezas. Estos son los deseos de los ojos manifestándose. El problema es que todo lo que continuamente ve y oye se graba en su mente, es decir, en su interior. Igual ocurre con nosotros. Debe amar e interesarse con pasión por la verdad. Solo entonces podrá santificarse, llegar al nivel del Espíritu y avanzar hacia ese lugar glorioso que nos espera en el cielo. Por eso, si de verdad quiere disfrutar de la paz y de las bendiciones de Dios, debe ser conscientes de lo que está ingresando en su corazón y mente. Solo vean, oigan y accionen conforme a la verdad. Y a través de la oración, despójense de todo deseo mundano que está enraizado en su interior. En tercer lugar, la arrogancia de la vida se refiere a la tendencia a jactarse de uno mismo en su afán por disfrutar de los placeres mundanos. Es decir, debe desechar la soberbia de la vida, el presumir de sus logros y posesiones. Esta arrogancia no es más que la tendencia a exaltarse a sí mismo, buscando la admiración de los demás. Cuando este orgullo echa raíces en su ser, empezará a presumir de todo lo que posee como riquezas, honor, poder, talento, apariencia o conocimiento, despreciando a los demás y volviéndose arrogante. Y lo peor de la vanagloria no es el presumir, sino la consecuencia inmediata.
Mirar a los demás por encima del hombro. En otras palabras, estará presumiendo de las bendiciones que Dios le ha dado para alimentar su ego y menospreciar a los demás. El capítulo 4 de Santiago lo menciona, pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Cuando ese orgullo está enraizado en su interior, es prácticamente imposible obedecer a Dios. Pregúntese, ¿cómo va a ser humilde, servir o sacrificarse por los demás si lo único que quiere es exaltarse a sí mismo? Debe aplicar la palabra de Dios en su propia vida. No lo hace porque su mente y corazón están llenos de falsedad, amor propio, vanagloria de la vida y de los deseos de los ojos. No hay espacio en su corazón para la palabra de Dios. Solo cuando identifique y extirpe de su ser todo eso, podrá experimentar un cambio completo. Asimismo, deberá volverse espiritualmente como un niño. En el Evangelio de Mateo leemos: de cierto les digo que, si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Un niño espiritual es sencillo, dependiente, dispuesto a aprender y no es arrogante. Creen fácilmente en lo bueno, aceptan las enseñanzas y obedecen sin insistir en sus opiniones personales. Su corazón no está contaminado por la soberbia de la vida. Así debe ser nuestra vida. Debemos ser humildes, no arrogantes. Debemos obedecer inmediatamente, sin dudar, cuando escuchamos la palabra de verdad, y gozarnos y alegrarnos al escucharla, tal como un niño. Si logra despojarse de lo carnal y adoptar esta actitud de niño espiritual, entonces y solo entonces poseerá el reino de los cielos. Con esto cierro, amados hermanos en Cristo. El Salmo 73 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y en Primera de Pedro leemos: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. A medida que el final se acerca, las personas se vuelven orgullosas, viven en la oscuridad del pecado y la maldad, se aman a sí mismas y se entregan a los placeres del mundo, dando rienda suelta a la lujuria de lo carnal. Hermanos, todos los que han escuchado el Evangelio siendo pobres en espíritu, han creído en el obrar del poder de Dios y han sido bendecidos. Espero que ahora que ya entienden el significado espiritual de esta primera bienaventuranza, se acerquen más a Dios, se despojen de todo pecado, lleguen a ser como niños espirituales y reciban la bendición de poseer el reino de los cielos. Compartan el Evangelio con los no creyentes y guíenlos a los pies del Señor. Así ellos también llegarán a ser pobres en espíritu. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de esta serie de mensajes sobre las bienaventuranzas, disfruten de todas las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis.
Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.